Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Al doctor Francisco Bernate, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No sin antes, yo les voy a presentar este súper invitado que tengo yo aquí. Francisco Bernate Ochoa es abogado de la Universidad del Rosario. Él es especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, en Derecho Penal Económico de la Universidad de Castilla de la Mancha. Él es magíster en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, es máster en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid y doctor en Derecho de esta misma universidad. Es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, es profesor titular de carrera académica, director del Grupo de Investigación del Observatorio de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio y de la especialización en Derecho Penal de la Universidad Rosario de Bogotá. Sigo. Es presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, 24 libros de más de 100 escritos en Colombia y en el exterior en materia de derecho penal, habitual panelista en los espacios más relevantes de opinión en Colombia. Al doctor Francisco Bernate lo podemos ver en distintos medios de comunicación como panelista. Doctor Francisco, gracias por aceptar esta invitación. Es un verdadero honor tenerlo en mi espacio. No, Juanita, el honor es todo mío. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por esa presentación, por esas palabras y por sobre todo también presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que aquí lo tengo siempre en mi corazón y en mis espaldas. Muchísimas gracias, Juanita, y felicitaciones por este espacio. Estoy encantado de estar acá. Un saludo muy grande a todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que arranquemos. Doctor Francisco, si bien dijimos que no íbamos a hablar de derecho, es obligatorio preguntarle sobre el fallo de esta semana en el que el Tribunal Superior de Bogotá condenó civilmente a la FM y a Vicky Dávila. Cuéntenos, por favor, ¿qué opinión tiene usted respecto a este caso? Lo primero, y es muy importante, Juanita, siempre que haya alguien opinando de estos temas, uno debe exigirle que se ilustre. Vamos a hablar de un fallo. Yo he visto personas que han criticado el fallo y no se lo han leído. Eso no puede ser. En segundo lugar, debo decir, la persona que firma el fallo es una magistrada muy reconocida, muchos años en la judicatura, fue juez de familia, ha sido docente, una persona intachable. Se puede o no estar de acuerdo, pero no al ataque personal. Creo que el fallo tiene un error y es que entiende al periodismo y lo limita en cuanto a su labor informativa. Y básicamente lo que dice es, un periodista solo puede informar y su información debe ser imparcial, neutra, habla de una verificación y básicamente habla más o menos que se presionó unos temas disciplinarios y la salida de una persona del ejército, pero desconoce que el periodismo es también opinión. Entonces, cuando se mira el periodismo como información, están bien esos estándares, pero el periodismo como opinión es mucho más amplio. Una persona puede opinar en la radio, puede decir sus puntos de vista y pensar que alguien es culpable o inocente. Y en ese sentido creo que conceptualmente el fallo yerra. Y yo no voy a hablar de una mordaza, yo no voy a hablar de una coacción o que se esté coartando la libre expresión o la libertad de prensa, no. Creo que hay un error conceptual y es ese, que se desconoce el periodismo de opinión. Sí. Así es, como lo prometido es deuda, prometo firmemente no volver a hacer otra opinión, otra pregunta de derecho. Ahora sí, entremos en materia, doctor Francisco, muchísimas gracias, pero una persona con su bagaje profesional, con todos estos libros escritos y ese recorrido académico, ¿cómo fue su niñez y su adolescencia? Usted tuvo que haber sido el mejor estudiante del colegio. No, en absoluto, normal, una persona normal. No, en absoluto no, propiamente mejor. Yo creo que más bien de la baja tabla. Yo creo que dentro de lo normal, creo que el colegio es muy importante y uno aprende muchas cosas, pero lo más importante que le deja a uno el colegio para la vida son sus valores, sus ideas,
sobre todo sus amigos, muchísimos ratos muy felices. Y claro, aprendí mucho, estudiaba, era juicioso, nunca me sobreexigí, tampoco voy a decir mentiras. Pasaba al ras, la verdad, pero la pasaba muy bien. Jugábamos fútbol, hice amigos para toda la vida, los que quiero mucho. Pasé por 3 colegios, lo normal. Y cuéntenos por qué decidió estudiar Derecho. Yo no hubiera querido estudiar Derecho, Juanita, y hoy casi que lo confirmo cada día. Yo hubiese querido y quiero, espero algún día poderlo lograr, ser comunicador social y ser comentarista de fútbol. Esa es realmente mi pasión, eso es realmente lo que me mueve a mí. No digo que el derecho no, pero lo que hubiera querido es eso. Pero en alguna ocasión tuve con mi papá una experiencia muy bonita en la que fuimos a comprar pues es algo que hoy en día sonaría absurdo, pero en esa época uno tenía que esperar un mes, 2 meses para comprar un álbum, para comprar un disco. Entonces, pues una banda que se llama Kiss se reunió y sacó un álbum que era un concierto, tocaba esperar, fuimos a comprarlo, yo lo fui a comprar, no nos alcanzó la plata para comprarlo, y un tío que era abogado me lo compró. Y me dijo, bueno, yo se lo compro, pero a cambio de eso usted trabaja conmigo. Y tuve que trabajar con él, estaba en el noveno, o sea, estaba terminando el colegio, y terminé trabajando con él en su oficina de abogado 2 años, ayudándole en sus trámites y sus cosas, y él hacía algo muy bonito que era escriturar tierras para personas humildes. Y pues me gustaba mucho entregarle la escritura a la gente, verle la felicidad que por fin era propietario. Y viendo eso, además que el campo laboral para un periodista deportivo en 1995 era muy reducido, porque había una emisora de deportes, no había más. Pues me incliné por estudiar Derecho y me decidí que si iba a ser abogado, solo iba a ser del Rosario. Entonces me fui al Rosario, me presenté, en el ICFES me fue muy bien, me admitieron directo y en los 5 años de carrera fui feliz. Amo lo que hago, me gusta mucho lo que hago, pero hubiera preferido ser comentarista deportivo, claramente. ¿De qué equipo es hincha? Soy hincha del Independiente Santa Fe. Ok. Un doctor en Derecho que ha escrito más de 24 libros, que lleva los casos más agudos en materia de derecho penal en el país. Usted debe ser el típico aficionado a la música clásica. Sin embargo, me sorprendió muchísimo ver en su cuenta de Twitter que Dave Mustaine, el líder de la banda Megadeth, lo saludó directamente a usted en Twitter. ¿Es usted un metalero camuflado en esa corbata? No. Que hoy no tiene corbata, pero No. en su haber la tiene. Sí, por supuesto, ¿no? Muy importante. Los libros han sido mi pasión, escribirlos, dejar el pensamiento, liderar un grupo de investigación que durante su trayectoria, es un grupo joven, siempre ha tenido el ranking más alto de conciencias, trabajamos muy, muy duro en la investigación en Derecho Penal en la Universidad del Rosario, pero por supuesto mi pasión siempre ha sido también la música clásica, por supuesto, y más hoy que hay tantas alternativas. Es que en Colombia hay muy buena oferta en la radio, pero en el mundo ya tú puedes oír conciertos, utilizar aplicaciones para oír la radio de Austria o de República Checa, de música clásica, pero mi pasión fue y será siempre, por supuesto, la música rock, desde siempre. Claro que sí, yo no diría que hay un metalero encerrado, yo creo que es evidente, ¿no? ¿Y toca usted algún instrumento? No, ya hoy en día no, cuando éramos jóvenes y se podía y había el tiempo, sí, y tenía un gran profesor en percusión, tuve un profesor que era de apellido León, que era el percusionista en su momento tal vez de la Filarmónica de Bogotá, de una orquesta de Bogotá, era un músico clásico que me enseñó percusión desde el punto de vista profesional, y después tuve al profesor César Ballestas que me enseñó a tocar cuerdas, un gran músico también, muy talentoso. ¿Y siempre ha tenido usted el pelo largo, doctor Francisco? Sí, siempre. Bueno, no siempre, ¿no? En el colegio recuerda que, pues, para quienes son jóvenes esto va a sonar raro, pero en nuestra época se controlaba el pelo y esto. Yo lo usaba corto y en la universidad, pues, también la verdad lo usaba corto, pero en el momento en que tengo la suerte de irme a vivir a España a estudiar y mi universidad me facilita unos recursos para mi manutención, pues, la manutención era compleja porque era costoso. Era en Madrid y Madrid es una ciudad costosa. Entonces, la peluqueada, yo me acuerdo que costaba alrededor de 20 euros, 30 euros, y eso podía ser el almuerzo tranquilamente de 4 o 5 días en la universidad. Entonces, me tocó hacer un tema de eficiencia, dejarme cortar el pelo, básicamente, porque en Madrid pues no había cómo,
Y así fue que surgió. Y ya después de que regresé de Madrid y ya llegué a trabajar y superé también el prejuicio, ¿no?, que hay con los abogados que usan el Sí, pelo largo, y me di cuenta pues que esa es mi marca personal y que ya la gente confía en mí, aún con una apariencia que no es la convencional, pues ya me quedé así. claro, y para eso voy, en un mundo aparentemente como tan formal como es el del derecho, su pelo largo ha sido un distintivo sin duda, pero ¿tiene alguna anécdota en los estrados judiciales que nos pueda compartir? Mm, sí, dos. Eh, una vez me ofrecieron y llegué muy lejos en el cargo de director del IMPEC. Podemos decir que llegué a la última entrevista. Ujú. Yo estaba resuelto. Cuando llegué a la última entrevista con un personaje público muy conocido, que no vamos a mencionarlo, pues él dijo que como así que un director del IMPEC con el pelo así. Y le dije, pues eso no está en discusión, yo no me voy a cortar el pelo. ¿Y por qué? Porque yo ya me había dado cuenta de lo difícil que iba a ser para mí dirigir el IMPEC y que iba a ir a dar preso. Luego, la más mínima salida que me dieran, me iba a salir. Y le dije, no, esto es un tema de principios, yo no me voy a cortar el pelo. Y me dijo, ah, bueno, entonces no hay IMPEC. Y le dije, perfecto, no hay IMPEC. Y me fui. A eso le debo mi libertad, básicamente, porque sé Sí, que si hubiera sido director del IMPEC hoy estaría preso. Pero también muy emotivo y es algo que yo celebro pero, mucho. pero, discúlpeme ahí, por favor, por qué estaría preso? No, porque los directores del IMPEC, ese es un cargo muy difícil, es un cargo muy difícil con muchas complejidades, 35 sindicatos armados, el manejo de las cárceles, no, es un cargo muy difícil. Afortunadamente afortunadamente no se me dio. Gracias a eso, porque yo a medida que fui conociendo la entidad dije, yo no quiero esto, pero no había cómo salir. Entonces logré la salida fácil ahí. Y segundo, el día que, ese es uno de los días más felices de mi vida, el día que fui designado en la Corte Suprema de Justicia, era la primera vez que alguien se sentaba ahí con esta presencia y fui recibido con mucho afecto y eso para mí significa mucho, muchísimo. Ujú. Claro que sí. Doctor Bernate, dígame la verdad, esos publireportajes que sacan los más reconocidos medios de comunicación sobre el ranking de abogados del país, ¿eso sí es cierto o los abogados pagan para estar en esa lista? No, eso es, digamos, no hay una forma de medir quién es el mejor o el peor abogado, no hay una forma. No hay una forma. En algunos casos lo que ellos hacen es preguntarle a algunos clientes y los clientes dan su opinión y ellos sacan eso. Pero yo he sido un crítico y pues me he ganado muchos enemigos por eso, pero no es justo que a una persona se le diga que este es el mejor abogado del país o que este es un abogado no sé qué, cuando detrás de eso muchas veces sí hay un tema económico, muchos de esos rankings tienen un tema económico, se paga por estar en esos rankings y hay abogados y hay firmas que tienen una estrategia muy agresiva, mediática, comunicacional, generando ese tipo de mensajes que no son verdad. Yo los mejores abogados de este país los he visto siendo jueces, siendo magistrados, siendo fiscales, ejerciendo a lo largo y ancho de Colombia o siendo profesores. Yo creo que yo no estoy muy de acuerdo y de hecho el superintendente acaba de tomar una medida muy importante que yo he apoyado públicamente y es que si a usted si eso es pago, pues que al consumidor le digan que eso es pago. Los publireportajes deben ser de frente y yo no le veo nada de malo, pero que sea de frente. Y yo he dado esa pelea y me he ganado muchos enemigos porque estoy de acuerdo con ustedes, eso no está bien, uno no tiene por qué decir que uno es el mejor abogado, eso no es verdad, eso no hay una forma de medir. Ujú. Nos faltó contar la segunda anécdota que ha vivido usted por su pelo largo en La los... de la corte, no, el día que llegué a la corte con el pelo largo fue muy emocionante y tomarme la foto pues estaba muy joven, llegar a la Corte Suprema para mí es muy emotivo, sigue siendo muy emotivo. De hecho, la gente ya lo toma con chistes, pero cuando yo voy a sentarme allá o a firmar un papel y veo mi nombre ahí, pues yo tengo un choque emocional muy fuerte con eso, porque para mí es un honor estar allá. Claro. Doctor Francisco, ¿a usted le gusta ir a conciertos? No sé. Si era muy aficionado y me podía hacer una fila de 3 días para ver a Metallica la primera vez, Ujú. para ver a Guns N' Roses, hicimos fila de 2 días para comprar la boleta la primera vez y de un día para entrar. Y tal vez en un concierto de Megadeth también hicimos una fila larga. Y si era joven, pues no tenía problema en meterme, pero ya hoy tuve dos experiencias que no me fue bien. La de Black Sabbath Ujú. y la de The Cure. La de The Cure fue un gran concierto, 3 horas, pero diluvió las 3 horas. Y en el de Black Sabbath diluvió 1 hora. Y salir a coger el taxi a esa hora, lavado, el Sí. frío,
el hambre. Creo que Bogotá tiene un sitio apropiado. Bueno, fui a uno ya con mi esposa, Dero Ramazzotti, que me encantó. Eso ya es diferente, ir con la esposa y disfrutarlo. Es otra cosa. Creo que si es con mi esposa, sí voy. Me gusta ese plan, pero ya irme con un parche a ver a Megadeth o a Metallica, creo que no. Sí, sí, ya no es tan agradable. ¿Y cuál ha No. sido el mejor concierto al que ha asistido? Y el último de Metallica, me acuerdo que fue en el hipódromo de los Andes, otro aguacero, pero además allá se formó un barrizal y salimos a la autopista a caminar a las, no sé, 1 de la mañana, a buscar un taxi en la autopista. Yo creo que ahí fue que dije yo, por ahora no vuelvo. El último concierto al que fui, el de Eros Ramazzotti, ese fue el que fui con mi esposa. Y el mejor al que yo he ido, el último que vi en Bogotá de Depeche Mode. La tecnología, la puesta en escena, el sonido, el repertorio. Ese me dejó mal. El de Depeche Mode creería yo que es el mejor al que he visto aquí en Bogotá. ¿Y a su esposa le gusta el rock? ¿Comparten bandas que les guste a los dos? No, No. no le gusta mucho el rock. Le gusta más la música cubana, le gusta más la salsa. No le molesta, pero pues no, digamos, cuando estamos juntos, pues yo pongo la música que a ella le gusta más y la disfruto también, no hay problema. Pero no, claramente nunca la verás con un álbum de Metallica o de Megadeth, no. Un viaje por carretera en el carro de ustedes que oyen. Oímos, depende, digamos, en la ida, pues ella escoge la música, ella la pone, o a veces nos gusta oír podcast, tenemos algunas series de podcast que nos gustan mucho, y en el regreso sí a veces me impongo yo, a mí me gusta el domingo, como siempre es un domingo o un sábado, me gusta mucho oír la radio deportiva, entonces ponemos la emisora que esté transmitiendo la jornada del fútbol y las noticias. El regreso sí lo marco yo, la ida no. Pero claramente nunca nos vamos a ir oyendo a Metallica o Iron Maiden o algo así, pues no. Pero muy de buenas, porque a mí sí me toca. Sí, me imagino, además que él es un gran rockero, su esposo es un rockero de verdad, guitarrista, pero le gusta un poco la música más pesada que a mí, Sí, ya está en otro completamente. nivel. Sí. Sí. Sí, lo voy a poner a ver este espacio de la entrevista especial para que tome un poquito ideas de lo que usted está diciendo porque me favorece. Doctor Claro. Bernat, ahorita cambiando un poco el tema de la música, en su concepto, ¿cuáles son, y pasando un poco al tema del periodismo, en su concepto, ¿cuáles son los errores más recurrentes que cometemos los periodistas a la hora de referirnos a temas jurídicos, ¿no? La típica confusión entre denuncia y demanda, que es un clásico, pero también, además, la violación a la presunción de inocencia, ¿no? ¿Cuáles son esos errores más recurrentes que usted nos escucha y dice, no, esto no está bien? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante y volvemos a algo que ya habíamos tocado. Un periodista judicial, un cronista judicial, una persona que cubra justicia, tiene que tener clara una cosa, y yo creo que muchos de los que cubren, porque yo estoy en permanente contacto con ellos, lo tienen claro, y es que en esto no hay una fuente desinteresada, no hay fuente desinteresada. La fiscalía filtra para posicionar una posición, para marcar una postura, y lo propio hacen los abogados, o hacemos los abogados. Pasan una información, y yo creo que lo más importante es que el periodista busque siempre el equilibrio, no irse a pensar que lo que dice la fiscalía porque lo dice la fiscalía es verdad, o viceversa. La pluralidad siempre es muy importante, oír las dos partes. Y yo en términos generales no me preocupo con el término de denuncia, demanda, y con la presunción de inocencia, pues sí, pero yo cada vez menos creo que sea una culpa del periodista. Creo que hay fuentes como la Fiscalía General de la Nación que van marcando una tendencia, que van generando un ambiente en los medios de comunicación para posturas que después no pueden sostener ante los juzgados. Pero yo creo que en general el periodismo judicial colombiano es excelente, hacen un gran trabajo, es un trabajo difícil, porque prácticamente la mayoría de la información se ha vuelto judicial. Un noticiero hoy en día, el 30% del contenido es judicial. Creo que hay que bajarle un poco, porque ahí también hay mucha agenda oculta.
a la Sí. parte de chismes. El próximo fiscal va a ser este, el próximo procurador está sonando. Hay muchas conductas inapropiadas de los abogados. Y eso me hace mucha falta. Y también me hace mucha falta ampliar un poco más la oferta. No sé tú cómo lo veas, pero esos espacios que son exclusivamente informativos, donde el periodista informa y da unas noticias, pero ese modelo de que hay que llamar al uno, al otro, a que hable, Sí. creo que también a veces queremos simplemente oír la noticia, como se hacía antes, que se lea la noticia y ya. Y Y sin se ha materia de perdido, confrontación, ¿no? Tanta sí, confrontación. sin tanta confrontación, y en eso se ha perdido, toda la banda de la M se perdió, por ejemplo, Mm. ya en la M no hay, y eso se ha perdido mucho. Creo que hay un mismo modelo con una oferta muy buena, que Colombia, el dial es muy bueno, pero casi siempre con las mismas fuentes, con las mismas voces, con las mismas noticias. Entonces creo que hay que ampliar un poquito la cosa y entender siempre que la fuente en justicia siempre es interesada. Siempre la fuente es Siempre. interesada. Y sobre todo no maltratar a los jueces, ¿no? Ser juez en Colombia es muy difícil y los maltratamos mucho a veces. Ujú. Así es. ¿Cómo va Santa Fe? Va muy bien. Hemos tenido una temporada maravillosa. Pues digamos, estamos de segundo, el equipo está jugando muy bien, la afición está conectada, es un proyecto bonito, como institución creo que está bien, mantuvieron el equipo femenino, que me parece muy importante. Ahora es extraño verlo por televisión, oírlo por la Sí, radio, sí. extraña uno ese contacto con el estadio, los amigos del estadio, las anécdotas del estadio, eso sí me hace mucha falta, muchísimo, ¿Iba siempre al estadio? siempre. Nunca falté, nunca falté. Y no solo a ver a Santa Fe, no solo a mí me gusta el fútbol, a mí me gusta un equipo, porque así tiene que ser, pero a mí me gusta más el fútbol. Ujú. Entonces yo sí puedo sin ningún problema ver el partido en Bogotá, el que haya, sea de Santa Fe, sea de Millonarios, sea de Equidad, también voy a ver a Equidad o a Millonarios, pero me gusta mucho ir a Tunja, a Manizales, a Pereira, ir por Colombia. No me importa el equipo que juegue, yo soy más un aficionado del fútbol que cualquier otra cosa. Ujú. Como última pregunta, doctor Bernate, pues uno los ve a ustedes, los penalistas, furiosos en las audiencias y demás. ¿Cómo es usted en su casa? Yo creo yo creo que Jorge Eliezer Gaitán, que es uno de los grandes penalistas que ha tenido Colombia, eh, mucho de su éxito profesional se lo debe a su esposa, Amparo Jaramillo. Ujú. Yo estudié a Gaitán, yo estudio a profundidad el personaje de Gaitán para hacer una publicación que se hizo y veo a mis amigos, no voy a decir nombres, pero en la medida en que estén acompañados de una persona que sea un polo a tierra, que los conecte, que los tranquilice, porque esto es muy estresante. El teléfono llaman a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, hay odios, yo tengo la responsabilidad de representar a mis colegas, hay necesidades, hay angustias, aquí está en juego la libertad de una persona. Si uno llega a la casa y es una casa donde uno no encuentra cariño, comprensión, amor, afecto, admiración por la persona con la que uno está, la vida es muy difícil. Y debo Sí. decirlo, hay colegas que tienen una vida muy desordenada, de alcohol, de vida de noche, en fin, de muchas cosas. Yo particularmente en la casa soy tranquilo, en mi casa manda Mercedes, la admiro, la aprecio, la quiero, la consiento, vivo por ella realmente. Y ella es un gran apoyo, no solamente es mucho más inteligente que yo, mucho más despierta que yo, me anima y me tranquiliza mucho, porque claro, aquí esto es una cosa muy complicada, y más cuando adquiere una visibilidad, yo no digo una fama, porque eso no es cierto, pero sí la gente lo reconoce a uno, a veces para bien, a veces para bien y a veces para mal, ¿sí? Entonces, esto implica unos sacrificios y unas actitudes que no son fáciles. Y yo admiro mucho a Mercedes, mi esposa, a la esposa de Iván, a Sandra, a la esposa de Abelardo, que es magnífica, a la esposa del doctor Granados, la esposa del doctor Cintura, que son personas que están aquí para hacer la base que uno necesita y salir. Yo siempre lo digo, yo salgo de la puerta de mi casa y soy lo que soy gracias a Mercedes. Así es, así es. Pues, doctor Francisco Bernate Ochoa, yo le agradezco infinitamente
por haber dedicado un espacio de su tiempo para venir a hablar conmigo en mi espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo y por compartir esa maravillosa visión de vida que usted tiene conmigo y con mi audiencia. A ustedes, qué espacio más bonito, felicitaciones, gracias por esta invitación, felicitaciones por este programa, un abrazo inmenso a tu familia que yo quiero muchísimo y todas las felicitaciones, cuenten conmigo cuando quieran para este programa, de verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernate. Chao, gracias. Chao, gracias por todo, saludos.